Es la primera cosa que hago fuera de Madrid después de iniciarse el curso político y lo he querido hacer aquí en Castilla-La Mancha. En una semana que, en un mes diría yo, o quizá unos últimos meses, un momento que es política y económicamente muy delicado para España. Muy delicado, ciertamente, para el conjunto de las economías europeas, para el conjunto de la economía mundial también, ciertamente, pero particularmente delicado para nuestro país, porque además de sufrir una crisis económica muy seria, muy grave, muy preocupante para todos, acabamos de conocer que el Fondo Monetario Internacional ha hecho declaraciones en relación con el futuro de nuestro país, en las que manifiesta que cree que las medidas que se están adoptando son importantes y positivas, pero que necesitaremos ayuda exterior para salir de la crisis. O sea que, además de la crisis internacional y de lo que nos preocupa de los países de nuestro entorno, de lo que está pasando en Estados Unidos o en otras economías desarrolladas del mundo, en España están pasando cosas muy graves y muy preocupantes que requerirían de una reacción política y de unas decisiones políticas que van más allá de las decisiones económicas que se están tomando. Como venimos diciendo desde hace más de 3 años, en España el problema, el hecho diferencial es la crisis política, que requiere de decisiones políticas a fondo y estructurales, porque si no nos enfrentamos con ellas no seremos capaces de enfrentarnos con éxito a la crisis económica y a la crisis social que nos ha llevado a 5 millones de parados. Reformas estructurales que tienen que ver con el modelo territorial del Estado, empezando por ahí. Hay que abordar una reforma del modelo territorial del Estado. No es una propuesta ideológica, esta que les estoy planteando. Tiene que ver con la estructura de un Estado, con la necesidad de reformar la estructura de un Estado que se ha demostrado inviable. Inviable para que España progrese, inviable para que España tenga futuro, inviable para que España sea generadora de empleo, por tanto de riqueza y por tanto de progreso para el conjunto de los ciudadanos y para que deje de ser un problema para el conjunto de Europa. No se trata solo de hacer una revisión del modelo territorial del Estado porque nos parezca a quien le parece que toca después de 30 años de democracia, después de una Constitución que lo diseñó de esta manera, sino que hay que hacerlo porque se ha demostrado un modelo que promueve el despilfarro, que promueve las duplicidades y que a la vez de promover el despilfarro y de las duplicidades en modo alguno garantiza una mayor calidad de vida y una mayor calidad de los servicios. Eso es que si nos sobrara el dinero y dijéramos hay despilfarro y hay duplicidades, pero la consecuencia de todo esto es, por ejemplo, que tenemos el mejor sistema educativo del mundo, pues diríamos, bueno, pues cómo nos lo podemos pagar, pero es que además no tenemos el mejor sistema educativo del mundo, sino por contra tenemos un sistema educativo que se encuentra a la cola de los países OCDE, como saben ustedes muy bien. Revisar el modelo territorial del Estado significa estar dispuesto a eliminar todas aquellas instituciones que son innecesarias, así de claro, y que son innecesarias y por tanto no hay por qué tenerlas en la estructura. No habría por qué haberlas tenido hace ya bastantes años cuando se demostró que eran innecesarias, pero ahora es que es urgente suprimirlas. Empezando por las diputaciones, pero no solo por las diputaciones. Hay más de 6.000 sociedades públicas y fundaciones sin control directo y sin transparencia de sus gastos. Las administraciones públicas en su conjunto tienen cantidad de áreas concurrentes, eso es que hay a veces funcionarios de 4 administraciones públicas para hacer las mismas cosas y a veces no las hace ninguno. No porque los funcionarios no las quieren hacer, sino porque se diluyen quienes tienen las responsabilidades y las competencias. Nosotros hemos presentado un informe hace ya más de año y medio en el que demostrábamos, un informe técnico, no un informe político en el sentido ideológico, en el que se demostraba que simplemente con que las comunidades autónomas funcionaran con los criterios llamados Maastricht, de más eficacia y más eficiente, los que se exigen a los Estados miembros de la Unión, nos ahorraríamos al año 26.000 millones de euros. 26.000 millones de euros que podríamos destinar a generar, en fin, verdaderamente actividad económica,
a responder mejor a los retos de determinadas políticas sociales, a invertir en infraestructuras, o sea, no es ahorrar para ahorrar, y también, por qué no decirlo, a terminar con un déficit que realmente nos resulta muy gravoso. Además, somos el único país de Europa que después de la Segunda Guerra Mundial no ha unificado ayuntamientos, no ha unido ayuntamientos para disminuir el número de los municipios del país y para ser capaces de prestar mejores servicios a los ciudadanos. En fin, hay más de 8.000 ayuntamientos. No, como saben ustedes, muchas veces terminan mancomunándose para prestar determinados servicios. O sea, se crea otra estructura. Además, están las diputaciones, otra estructura, a veces con única disculpa para prestar servicio a esos ayuntamientos. En realidad, hemos creado un montón de estructuras que tienen su origen en la necesidad de la estructura y no en la necesidad del servicio que se presta a los ciudadanos, que se han convertido en un fin en sí mismas. Simplemente con hacer una agrupación de municipios razonable de más de 5.000 habitantes o más de 15.000 habitantes, que sería más razonable todavía, nos ahorraríamos entre 5 y 15.000 millones al año. También dinero que es para prestar mejor los servicios que se prestan a los ciudadanos. Por tanto, ahí tenemos una cantidad de recursos que son públicos muy necesarios para acometer muchas políticas que en España se están dejando de hacer en los últimos años. Pero claro, eso requiere una profunda remodelación del modelo territorial del Estado. No es una cosa que se pueda dejar para pasado mañana. Es una cosa que la tenemos que hacer, la teníamos que haber hecho hace tiempo, pero que la tenemos que hacer ahora urgentemente. La teníamos que haber hecho cuando había recursos económicos, de manera más tranquila, cuando no había una crisis, pero hoy la tenemos que hacer urgentemente, antes de que nos den instrucciones de fuera, para hacerlo al estilo que ellos decidan y no de la manera que nosotros creemos que tenemos que hacerlo. Hemos de hacer por tanto, grandes reformas, crisis política e institucional. Hemos de hacer una reforma en el mercado laboral. La reforma del mercado laboral que se hizo hace un año, que propuso el Gobierno de Zapatero, el Gobierno de la Nación hace un año, como saben ustedes, se ha contrarreformado ya varias veces. Mañana mismo volvemos a llegar a un Real Decreto de reforma sobre la reforma. Es una reforma que se ha mostrado fracasada para su objetivo. Lo dijimos desde el primer momento, era una reforma que se basaba en un modelo ya fracasado en España, que no resuelve el principal problema que tiene el empleo en España, que es la enorme brecha que hay entre contratos temporales y contratos indefinidos. Nosotros proponemos un único modelo de contrato, el contrato indefinido, el contrato temporal solo para sustituir bajas temporales, con indemnizaciones de despido crecientes, o sea, de poco cuando llevas poco tiempo y crecientes según llevas más tiempo en la empresa. No se nos hizo caso entonces, ahora se sigue apostando por la precariedad en el empleo. El Real Decreto que mañana, se lleva al Congreso de los Diputados es una cosa extraordinaria para ser hecho por un gobierno, para ser hecho por cualquiera, pero más por un gobierno que se proclama socialdemócrata, ¿no? Porque es una apuesta por la precarización del empleo y por el encadenamiento de los contratos temporales, lo más regresivo que yo he visto en política de empleo, y es además un reconocimiento del fracaso de esa política. Por tanto, también hay que hacer una profunda reforma del mercado laboral. Hemos de ser capaces de, sin necesidad de cambiar las leyes, reformar, nuestra administración fiscal para perseguir el fraude fiscal. Informes técnicos, oficiales, aseguran que hay más de un 20% del PIB de economía sumergida. Si se aflorara una parte importante de esa economía sumergida, se recaudarían por la vía de impuestos más de 70.000 millones de euros al año. No hay que hacer ninguna reforma legal, simplemente hay que dotar de más recursos a los inspectores, de más recursos a la agencia, para que realmente se persiga el fraude fiscal, porque el fraude fiscal no se le hace al Estado, se nos hace a todos nosotros que estamos pagando nuestros impuestos. Es decir, que hay que acometer estas grandes reformas si queremos verdaderamente enfrentarnos con la crisis, sin engañar a la gente, diciéndole que con la reforma de la Constitución, del 135 de la Constitución que hemos hecho hace 15 días, hemos resuelto los problemas, porque a la vista está que no los hemos resuelto, y a la vista está que la crisis política, institucional, social, que a esa crisis se le suma una crisis de falta de confianza en nuestro país y en nuestras expectativas, que si no somos capaces de enfrentarla, pues va a dejar la peor de las herencias a nuestros hijos.
Bueno, de estas cosas queremos que se hable de aquí al día 20 de noviembre, como venimos hablando desde hace unos cuantos años. Otra cuestión que requiere de una reforma urgente es el sistema financiero español. ¿Recuerdan ustedes cuando desde el Gobierno nos decían que el sistema financiero español era el más sólido, el más solvente del mundo mundial? Y realmente lo del mundo mundial no es una frase mía, es que se decía así, del mundo. Hoy sabemos que hay un agujero en las entidades financieras, particularmente en las cajas de ahorros, que constituyen el 51% de nuestro sistema financiero, un agujero que no sabemos cuantificar. Hace casi 2 años, por primera vez, planteamos en el Congreso de los Diputados la necesidad de enfrentarnos a este problema de manera directa, despolitizando los consejos de administración de las cajas de ahorros, es decir, sacando la mano. O sea, obligando a los políticos a que saquen la mano de los consejos de administración. Todos votaron en contra, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista y los nacionalistas, que se benefician de su cuota también en esos consejos de administración de las cajas de ahorros. Y así seguimos, porque las reformas que se han hecho tampoco han tenido como consecuencia la despolitización de los órganos de dirección de administración de las cajas de ahorros. Es decir, que hay que hacer cosas importantes, reformas estructurales de fondo. Y hay que decirle a la gente la verdad, para no faltar el respeto a los ciudadanos. Y hay que decirle a la gente que mientras no seamos capaces de enfrentarnos a estos problemas estructurales que tiene nuestro país, todas las demás cosas que vayamos haciendo, las que estén mejor orientadas, pues será mejor, y las que estén menos orientadas en sentido positivo será peor, pero no serán más que tiritas. Tiritas para un enfermo que se está desangrando. Y claro, yo creo que ya no estamos para placebos ni para tiritas, estamos para actuar, porque la resistencia del cuerpo, en este caso de España, es ya cada vez menor. Procuraremos durante todos estos meses de aquí en adelante insistir en esta pedagogía, en hacer propuestas, en insistir a los ciudadanos que hay soluciones y que las soluciones pues también dependen de todos, ¿no? Y que los ciudadanos también tienen una parte de la responsabilidad a la hora de obligarnos a adoptar determinadas soluciones.